Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Ecuaciones diferenciales. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo. En este caso ejemplo que vamos a resolver es un ejemplo en el cual vamos a aplicar el factor integrante para poder resolver una ecuación diferencial que en un principio no es exacta, pero se va a convertir en una ecuación diferencial exacta. Dice, resolver la EDO siguiente: 2x al cuadrado más y por dx más x al cuadrado por y menos x por dy es igual a 0. Entonces vamos a resolver. Nosotros lo primero que hacemos es identificar el valor de m y n. Luego nosotros tenemos que verificar, obtener la derivada de m respecto a y. En este caso sería la derivada de 2x cuadrado más y respecto a y. ¿Nos daría cuánto? Nos daría 1, porque el 2x cuadrado depende de x, es una constante, se hace 0. Y aquí la derivada de y se hace 1 porque es respecto a y mismo. Ahora la derivada de n respecto a x vendría a ser igual. La derivada respecto a x de x al cuadrado por y menos x. Esto vendría a ser igual a ¿cuánto? Con respecto a x sería 2x por y. Por aquí el 2 del exponente se le resta 1 y queda x a la 1 menos 1. Entonces esta expresión de arriba no es igual, no son iguales. Y recuerden que la condición para una ecuación diferencial exacta es que la derivada de m respecto a y debe ser igual a la derivada de n respecto a x. En este caso no son iguales, por tanto no es exacta. Entonces nosotros tenemos que encontrar un factor integrante que nos permita convertir la ecuación diferencial exacta. Planteamos la expresión p de x igual a la derivada de m respecto a y menos la derivada de n respecto a x sobre n. Vamos a ver, esta expresión que está aquí es la expresión que nos ayuda a determinar el polinomio que vamos a usar para obtener el factor integrante. Entonces la derivada de m respecto a y nos dio 1 menos la derivada de n respecto a x, 2xy menos 1. 2xy menos 1, paréntesis, sobre el valor de n. ¿Cuánto vale n? N vale x cuadrado por y menos x. Listo. Rompemos paréntesis, tendríamos 1 menos 2xy menos por menos más 1 sobre x cuadrado por y menos x. Eso es igual a 1 más 1, 2 menos 2xy sobre x cuadrado por y menos x. Y aquí nosotros tenemos que sacar factor común 2 en la parte de arriba. Nos quedaría 1 menos x por y, todo sobre, y factor común x, 1 menos x por y. Estamos sacando el factor común, bueno, para no ir tan rápido. Saquemos factor común x más en la parte de abajo. Nos quedaría x por y menos 1. Entonces nos conviene hacer lo siguiente: sacar factor común menos en la parte de abajo para tener la expresión 1 menos x por y, porque así cambia de signo la parte de acá, el x por y menos 1, y se simplifica la expresión. Al simplificarse estos dos factores nos quedaría igual a 2 menos x. Ahora este 2 menos x es la función o el polinomio p. Entonces el polinomio p de x es igual a 2 menos x, perdón, 2 sobre menos x. Luego nosotros recordamos que la expresión de nu de x, el factor integrante, es igual. Vamos a plantearlo directamente en la fórmula. Es igual a Euler elevado a la integral de p de x por dx. Entonces nosotros de esta fórmula vamos a reemplazar
esta fórmula reemplazamos. Entonces, nu de x es igual a Euler elevado a la integral el valor de px, que es 2 sobre menos x por dx. Entonces aquí nosotros primero nos conviene resolver la integral de la parte de arriba. Esto vendría a ser igual a menos 2 sobre la integral de 1 sobre x por dx, y nosotros sabemos que eso es igual al logaritmo natural de x. Ahora ese menos 2 nosotros podemos subirlo o llevarlo a la potencia del x de esta forma, y de esta manera el Euler se simplifica con el logaritmo natural, quedándonos ¿cuánto? Quedándonos que nu de x es igual a x elevado a la menos 2, ¿verdad? Y eso a su vez es igual a 1 sobre x al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestro factor integrante. Luego multiplicamos el factor integrante por la ecuación diferencial original. Multiplicamos nuestro factor integrante nu de x por la EDO, la ecuación diferencial ordinaria original. Entonces ponemos la ecuación diferencial 2x cuadrado más y por dx más x al cuadrado por y menos x por dy es igual a 0. Esa es la ecuación diferencial original que nos dieron. Le vamos a multiplicar a ambos lados por el factor integrante que nos dio x a la menos 2. X a la menos 2. Aquí está. Entonces al multiplicar, nosotros tendríamos lo siguiente: 2x al cuadrado por x a la menos 2 más y por x a la menos 2 por dx más x a la menos 2 por x al cuadrado, perdón, por y. Sí, está bien, x a la menos 2 por x al cuadrado por y, y menos x por x a la menos 2 por dy. Eso es igual a 0. Aquí se simplifica el x al cuadrado con el x a la menos 2 porque se restan los exponentes y se hace x a la 0, que es 1. Me quedaría 2 más y por x a la menos 2 por dx más, acá también pasa lo mismo, acá si somos los exponentes 1 positivo con menos 2, me quedaría menos 1. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión? Me quedaría de esta forma, y de esta expresión, que va a ser mi nueva expresión, voy a tener que este es mi nuevo valor de m y este es mi nuevo valor de n. Entonces ya tengo mi nueva ecuación diferencial. Voy a verificar que mi nueva ecuación diferencial es exacta. Haciendo la derivada de m respecto a y, vendría a ser la derivada respecto a y de la expresión de m, que es 2 más y por x a la menos 2. ¿Eso cuánto nos da? La derivada de la constante 2 se hace 0, y la derivada de y por x a la menos 2 se hace solamente x a la menos 2, porque la derivada a la parte de y se hace 1, porque y es una variable, es la variable dependiente, y x a la menos 2 sería como la constante. Entonces acá tendríamos la derivada de n respecto a x, cual vendría a ser igual a la derivada de y menos x a la menos 1 a dx. Asimismo, si yo derivo y, como estoy derivando respecto a x, y sería como una constante y se hace 0. Y la derivada de x a la menos 1 sería menos x a la menos 1 menos 1, lo cual sería x a la menos 2. Y por el menos del exponente menos 1 vendría a ser igual a x positivo elevado a la menos 2. Entonces estos dos valores son iguales, entonces sí es exacta. Entonces, como es exacta, ya podemos proceder a resolver. Entonces planteo mi nueva ecuación diferencial ya simplificada. Me da de la siguiente manera: me da 2, o sea, mi nueva ecuación diferencial vendría a ser esta: 2 más x a la menos 2 por y
todo eso por dx más y menos x a la menos 1 por dy, y eso es igual a 0. Ese es mi nueva ecuación diferencial. Así que es lo que yo hago para resolver la ecuación diferencial. Yo sé que esto es m, yo sé que esto es n. Entonces, ¿cuál es el proceso que siempre se sigue? Se hace esto. Se dice que phi de x, y es igual a la integral de m de x, y con respecto a dx más una función g de y. Yo integro m, que en este caso sería 2 más x a la menos 2 por y, lo integro respecto a x y le sumo g de y. Entonces si lo integro sería 2x más, aquí sería la integral de y, bueno, la integral de x a la menos 2 por y por dx más g de y. Sería 2x más, si yo tengo que integrar x a la menos 2, esto vendría a ser, al menos 2 le sumo 1. Y ese menos 2 que me sale, perdón, ese al menos 2 le sumo 1 y me quedaría menos 1. Pero ese menos 1 resultante pasa a multiplicar, o más bien pasa a dividir. Y me quedaría esa expresión. Y eso lo multiplico por y porque ya sale como una constante, porque estoy integrando respecto a x y no respecto a y. Más g de y. Entonces esto me quedaría igual a 2x más, aquí me quedaría x negativo, sería menos x en todo caso, por el menos 1. Y menos 2 más 1 vendría aquí arriba menos 1 por y más g de y. Y ese vendría a ser el primer paso. Luego, ¿qué es lo que normalmente se hace? Lo que normalmente se hace, lo que ya he explicado en clases anteriores, los ejemplos que he hecho antes, es que el siguiente paso sería tomar la expresión, esa misma expresión de aquí, y esa expresión nosotros tenemos que derivarla respecto a y, y luego la igualamos a n. Vamos a hacerlo más acá. Normalmente se expresa de esta forma. Vamos a derivarla respecto a y. Podemos plantearlo de esa forma, como phi de x, y, pero respecto a y lo igualamos a n. Entonces vamos a derivar respecto a y toda esta expresión, 2x menos x a la menos 1 por y más g de y respecto a y eso lo igualamos a n. Entonces si derivo respecto a y, esto se anula porque depende de x. Aquí esto sí depende de y depende de y. Entonces aquí tendríamos, en la primera parte, el menos x a la menos 1 sale como constante y la derivada de y respecto a y se hace 1 y más g' de y eso lo igualamos a n. Tendríamos esta expresión, menos x a la menos 1 más g' de y. Ahora el valor de n que nos dio esto acá lo reemplazamos acá, sería y menos x a la menos 1. De aquí nosotros tenemos que despejar g'. Aquí podemos ver que este x, menos x a la menos 1 con este menos x a la menos 1 se simplifica y nos quedaría g' de y es igual a y. Si yo aquí tendría que integrar la expresión para poder obtener el valor de g'. Ya, pues aquí lo que tengo que hacer es integrar esta expresión y esta expresión. Obviamente como las dos dependen de y, sería con respecto a de y. Entonces al integrar me quedaría aquí g de y es igual al integral de y sería y cuadrado sobre 2. Entonces
ahí ya tendría la expresión g de y que yo tengo que reemplazar acá. Entonces la solución como tal ya estaría quedando así: phi de x, y vendría a ser igual a 2x menos x a la menos 1 por y más el valor de g de y que nos dio y cuadrado sobre 2. Y eso lo igualamos a una constante c. Siempre se representa así la solución. Esa vendría a ser la solución implícita de la EDO o de ecuación diferencial. Solución implícita de la EDO o ecuación diferencial ordinaria.